El cúpula más grande de hormigón del planeta no fue construida en el siglo XX ni en el XIX. Se vertió hace casi 2000 años en el corazón de Roma. Sin armadura, sin estructuras de acero, sin cálculos por ordenador. Sigue en pie hoy, y ningún ingeniero moderno puede explicar con claridad por qué no se ha derrumbado en todo ese tiempo. Hoy vamos a recorrer 7 puntos en el mapa. 7 lugares donde los constructores de la antigüedad crearon cosas que, según todas las leyes de la física y el sentido común, no deberían haber existido en su época. Cada uno de estos lugares plantea la misma pregunta incómoda. ¿Qué sabían exactamente nuestros antepasados que nosotros hemos olvidado? Empecemos por esa cúpula. El Panteón de Roma fue construido bajo el emperador Adriano alrededor del año 125 después de Cristo. Su cúpula tiene un diámetro de 43 metros y 30 centímetros, y sigue siendo la mayor cúpula de hormigón no armado del mundo. Para ponerlo en perspectiva, la cúpula de la Basílica de San Pedro, levantada 1500 años después, es más pequeña, y aún así necesita cadenas de hierro para no abrirse. Los romanos prescindieron de las cadenas, y lo hicieron gracias a una técnica que los ingenieros modernos no descubrirían hasta el siglo XX. El hormigón de la base de la cúpula fue mezclado con toba volcánica y travertino, materiales pesados. Pero a medida que la estructura asciende hacia la cima, los constructores cambiaron al uso de piedra pómez, una roca volcánica que pesa 3 veces menos. La cúpula se va aligerando conforme sube. Eso no es casualidad. Es ingeniería de precisión. En la cima abre el óculo, un círculo de casi 9 metros de diámetro, abierto al cielo. Cuando llueve, el agua entra. Pero no se acumula, porque el suelo del Panteón tiene una inclinación apenas perceptible hacia 22 desagües ocultos. El edificio funciona como un mecanismo integrado, donde cada detalle tiene una función. En 2023, un equipo de ingenieros del MIT analizó el hormigón romano y encontró en su interior partículas de cal que hasta entonces se consideraban defectos de la mezcla. Resultó que esas partículas, al entrar en contacto con el agua, desencadenan una reacción química que rellena las microfisuras. El hormigón del Panteón se repara a sí mismo, y los romanos incorporaron ese mecanismo deliberadamente en la receta. Nosotros lo descubrimos con microscopios electrónicos. Ellos lo usaban hace 2000 años. Los arquitectos del Renacimiento venían aquí con cuerdas y plomadas intentando descifrar el secreto. Filippo Brunelleschi pasó años estudiando el Panteón antes de atreverse a construir la cúpula de la Catedral de Florencia, y aún así la hizo más pequeña. Miguel Ángel, contemplando el Panteón, dijo que aquello parecía más obra de ángeles que de hombres. Si ya te sorprende que los romanos adelantaran a los ingenieros del futuro en 1500 años, lo que viene ahora es aún más desconcertante. 1000 años antes de Roma, en la isla de Creta, existía una civilización con agua corriente, alcantarillado y ventilación. El Palacio de Cnosos fue excavado en 1900 por el arqueólogo británico Arthur Evans. Esperaba encontrar las ruinas de una fortaleza primitiva. En cambio, descubrió un complejo de más de 20.000 metros cuadrados con 1.300 habitaciones. Bajo sus suelos discurría una red ramificada de tuberías cerámicas que llevaban agua limpia desde manantiales de montaña. Al mismo tiempo, evacuaban las aguas residuales. Las tuberías eran cónicas, estrechándose en un extremo e insertándose unas en otras para generar presión en el sistema. Es el principio que la hidráulica no formalizaría hasta el siglo XVII. Los minoicos lo aplicaban 1500 años antes de que los romanos comenzaran a construir sus famosos acueductos. Cuando Evans vio el sistema por primera vez, se negó a creer que datara del segundo milenio antes de Cristo. En su diario escribió que tenía ante sus ojos una ingeniería digna de la Inglaterra victoriana, enterrada bajo las ruinas de la Edad del Bronce. En el ala occidental del palacio encontró una estancia con algo similar a un inodoro con mecanismo de descarga. El agua llegaba desde arriba, arrastraba los residuos hacia un canal de piedra que desembocaba en un colector subterráneo. Europa no volvió a alcanzar ese nivel de saneamiento hasta el siglo XIX, tras las epidemias de cólera. Pero el palacio no sorprende solo por su ingeniería, sino por la escala de su pensamiento. Pozos de luz para ventilación, escaleras de múltiples niveles, columnas que se estrechan hacia la base para crear una ilusión óptica de mayor amplitud. ¿Por qué una civilización capaz de todo eso desapareció completamente de la historia durante 3000 años? Escríbelo en los comentarios, porque los historiadores todavía no tienen una respuesta unánime. Si los minoicos adelantaron su tiempo en ingeniería, el siguiente lugar lo adelantó en estética. El templo funerario de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari, en la orilla occidental del Nilo,
parece proyectado en la década de 1930. 3 terrazas talladas en una roca vertical, conectadas por rampas, con columnatas de pilares rectangulares estrictos, sin un solo adorno en espiral. Ningún templo egipcio se le parece, porque el arquitecto Senenmut creó algo radicalmente nuevo. No simplemente colocó un edificio junto a la montaña. Hizo de la montaña parte del edificio. La geometría del templo sigue con exactitud las líneas del macizo rocoso que tiene detrás, como si la arquitectura brotara de la propia tierra. Esta técnica, la integración del edificio en el paisaje, fue la idea central del modernismo arquitectónico del siglo XX. Frank Lloyd Wright se hizo célebre con ese enfoque cuando construyó la Casa de la Cascada en 1935. Senenmut lo había aplicado 3.500 años antes. El templo está orientado de manera que, en el día del solsticio de invierno, un rayo de sol penetra a través de los 3 niveles e ilumina la estatua del dios Amón en el santuario más profundo. Eso significa que los constructores calcularon el ángulo de inclinación del eje del edificio con precisión astronómica, sin telescopios y sin ordenadores. La propia Hatshepsut fue una de las pocas mujeres faraón, y su hijastro Tutmosis III, tras su muerte, ordenó destruir todos los vestigios de su existencia. Los trabajadores borraron su nombre de las estelas y rasparon su rostro de los relieves. Pero el templo no lo tocaron, porque destruirlo habría significado destruir la montaña. Un edificio concebido como monumento a una sola mujer sobrevivió a todos los intentos de borrarla de la historia, y lleva 3.500 años en pie. Si tallar un edificio dentro de una montaña parece difícil, los siguientes maestros fueron aún más lejos. Tallaron una ciudad entera en la roca vertical, empezando desde arriba. Petra, en la actual Jordania, fue la capital del reino nabateo y el principal nudo comercial del mundo antiguo. Su fachada más célebre, el Kazne, está esculpida en arenisca rosada y se eleva 40 metros. Para comprender la dificultad del trabajo hay que entender el método. Los constructores comenzaban desde la cima de la roca y descendían. Un error en el nivel superior significaba abandonar toda la obra, porque no se puede añadir piedra de nuevo. No disponían de andamios en el sentido convencional. Tallaban escalones directamente en la roca y bajaban por ellos, creando la fachada centímetro a centímetro. Las columnas del Kazne están ejecutadas en estilo corintio con un nivel de detalle difícil de reproducir incluso con fresadoras modernas. Los nabateos no se limitaban a copiar la arquitectura griega, la fusionaban con motivos egipcios y mesopotámicos, creando un estilo que no existe en ningún otro lugar del mundo. La ciudad alberga más de 800 tumbas, templos y viviendas excavados en la roca, y menos del 15% del territorio ha sido excavado todavía. Si estás en este canal por primera vez, suscríbete para no perderte el momento en que los arqueólogos sabrán el 85% restante de Petra y lo que haya escondido dentro. Y la ingeniería hidráulica nabatea merece capítulo aparte. En un desierto donde llueve apenas unos días al año, construyeron una ciudad de 100.000 habitantes con fuentes y estanques. Un sistema de canales, cisternas y tuberías cerámicas recogía cada gota de agua en cientos de kilómetros cuadrados y la dirigía hacia la ciudad. Los nabateos encontraron la manera de revestir el interior de sus depósitos de piedra con un estuco impermeable cuya fórmula no ha sido reconstruida del todo. Cuando Roma anexionó el reino nabateo en el año 106 después de Cristo, los ingenieros romanos, que se consideraban los mejores del mundo, quedaron asombrados ante el nivel del suministro nabateo. No lo modificaron, simplemente siguieron usándolo, que es, en sí mismo, la forma más alta de reconocimiento profesional. Viajemos ahora al otro extremo del mundo, a Rajasthan, India, donde en el siglo IX se construyó una obra que hoy deja sin aliento a los arquitectos modernos. El pozo escalonado de Chand Baori desciende 13 plantas y contiene 3.500 peldaños dispuestos en un patrón geométrico de simetría perfecta. Visto desde arriba, sus paredes parecen una ilusión óptica, un render de un programa de modelado tridimensional, no una obra de mampostería del siglo IX. Cada uno de sus 4 lados desciende hacia el agua mediante escaleras en zigzag, y cada peldaño encaja con el siguiente con una precisión que excluye toda casualidad. El pozo fue construido por orden del Raja Chanda, de la dinastía Nikumba, entre los años 800 y 900 aproximadamente. La explicación oficial es sencilla. El clima árido exigía acceso profundo al agua subterránea. Pero si el único propósito era el agua, ¿para qué esa complejidad extrema? Un simple pozo con cuerda y cubo habría bastado. 3.500 peldaños colocados con exactitud matemática sugieren otra intención. Algunos historiadores creen que Chand Baori no era solo un pozo,
sino un complejo de templo, un lugar de meditación donde el descenso hacia el agua simbolizaba el camino hacia la iluminación. La temperatura en el fondo es 5 o 6 grados menor que en la superficie, y en el sofocante Rajasthan eso convertía el pozo en un aire acondicionado natural. La gente bajaba no solo por agua, sino por frescor, transformando el pozo en el centro de la vida comunitaria. En uno de sus lados, en lugar de escaleras, se construyó una galería con nichos, pabellones y esculturas. Allí residía el templo dedicado a Arsat Mata, diosa de la alegría, confirmando que Chambaori fue concebido desde el principio como algo más que una fuente de agua. El arquitecto proyectó un espacio donde la necesidad cotidiana de bajar por agua se convertía en ritual, y una construcción utilitaria se transformaba en obra de arte. Lo que asombra a los ingenieros es su estabilidad. 13 plantas en caliza blanda, sin una sola grieta en 1200 años. ¿Qué obra arquitectónica de tu país o ciudad te parece inexplicablemente avanzada para su época? Cuéntalo en los comentarios. Desde India viajamos al Líbano, donde descansan unas piedras que no deberían estar donde están. Baalbek, la antigua Heliópolis, en el Valle de la Beca, guarda algo ante lo que capitula incluso la maquinaria pesada moderna. El templo de Júpiter se asienta sobre una plataforma de bloques de piedra, 3 de los cuales se conocen como el trilitón. Cada bloque del trilitón pesa aproximadamente 800 toneladas y mide alrededor de 21 metros de longitud. Están elevados 7 metros y apilados unos sobre otros con precisión milimétrica. Sin mortero. Sin juntas. Para que la escala sea comprensible, 800 toneladas equivalen al peso aproximado de 2 Boeing 747 completamente cargados. Las grúas modernas capaces de levantar semejante peso existen, pero son excepcionales y requieren meses de preparación del terreno. En la cantera junto a Baalbek descansa aún otro bloque, la llamada Piedra del Sur, de unas 1200 toneladas. Empezó a ser tallado de la roca, pero fue abandonado por razones desconocidas. En 2014, el Instituto Arqueológico Alemán encontró otro bloque cercano al que llamaron Piedra de la Mujer Embarazada, de aproximadamente 1650 toneladas. Es la piedra tallada más pesada jamás encontrada en el planeta, y yace en la cantera como si la hubieran dejado para después y nadie hubiera vuelto a buscarla. La ciencia oficial propone que los bloques se desplazaban sobre rodillos de madera con la ayuda de miles de trabajadores. Pero los cálculos revelan que mover un bloque de 800 toneladas sobre una superficie plana requiere la fuerza simultánea de al menos 40.000 personas. El problema es que alrededor de la piedra sencillamente no hay espacio para 40.000 personas con sus cuerdas. El arqueólogo francés Michel Elaud, que trabajó en Baalbek a principios del siglo XX, señalaba que los habitantes locales llevaban siglos llamando a la plataforma la obra de los Jinn y creían que ningún ser humano era capaz de tal proeza. Los libros de texto explican Baalbek con paciencia y trabajo esclavo, pero ningún experimento ha logrado reproducir el traslado de un bloque de ese peso a esa altura mediante tecnologías antiguas. Aquí no hay lugar para la mística. Hay lugar para un reconocimiento honesto. No sabemos cómo se hizo. El último punto de nuestro viaje está en Etiopía, y es quizás el más enigmático de todos. Lalibela, una pequeña ciudad en el norte del país, alberga 11 iglesias monolíticas talladas en la roca viva entre los siglos XII y XIII. Estas iglesias no fueron construidas. Fueron esculpidas. Los constructores comenzaban eligiendo un afloramiento rocoso y excavando a su alrededor una profunda zanja, dejando en el centro un bloque macizo de piedra. Luego, de arriba hacia abajo, tallaban desde ese bloque un edificio completo con muros, ventanas, columnas y salas interiores. La iglesia de Bete Giorgis, dedicada a San Jorge, está tallada en forma de cruz equilátera y desciende 12 metros bajo el nivel del suelo. Si te asomas desde el borde de la zanja y miras hacia abajo, ves un edificio de muros perfectamente verticales, excavado en toba volcánica, que se alza en una fosa rectangular como un barco en dique seco. Las 11 iglesias están conectadas por túneles y pasajes subterráneos que forman un laberinto en el que es fácil perderse. Un sistema de drenaje aleja el agua de lluvia de los muros impidiendo que los deteriore. La orientación de los edificios tiene en cuenta los puntos cardinales y las corrientes de agua. Según las tradiciones etíopes, el rey Lalibela ordenó construir la Nueva Jerusalén después de que los musulmanes tomaran la verdadera en 1187. La leyenda dice que la construcción duró 23 años, y que los ángeles ayudaban a los obreros por las noches, ejecutando el doble de lo previsto. Si dejamos a los ángeles de lado y calculamos el volumen de roca que había que extraer, las cifras son escalofriantes.
Solo para Bete Giorgis fue necesario retirar aproximadamente 500 metros cúbicos de roca. Para las 11 iglesias con sus túneles y zanjas, la cifra asciende a decenas de miles de metros cúbicos. Sin herramientas de acero, sin explosivos, sin mecanización. El monje portugués Francisco Álvarez, que llegó a Lalibela en 1521, escribió en sus notas que nadie le creería cuando contara lo que había visto. Tenía razón. En Europa, su relato fue tomado por invención, y Lalibela permaneció prácticamente desconocida para el mundo occidental durante otros 400 años. Hoy, con los templos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la mayoría de las personas fuera de África siguen sin haberlos escuchado nombrar jamás. Bete Giorgis permanece en su fosa de piedra, y el agua de lluvia resbala por sus muros exactamente como fue concebido hace 800 años. Cada domingo, sacerdotes vestidos de blanco descienden por los angostos peldaños tallados en la roca y ofician misa en las mismas salas para las que estas iglesias fueron creadas. Lalibela no se convirtió en museo. Siguió siendo un templo vivo, y eso quizás sea el mayor milagro. Hemos recorrido 7 puntos en el mapa, separados por miles de kilómetros y milenios de historia. El hormigón romano, la hidráulica minoica, la integración egipcia en el paisaje, la escultura nabatea en roca, la geometría india de la profundidad, la logística libanesa de lo imposible, la arquitectura etíope de la sustracción. Ninguna de estas tecnologías fue transmitida a la siguiente civilización. Cada vez, el conocimiento nacía, alcanzaba la perfección y moría con la cultura que lo había engendrado. La fórmula del hormigón romano se perdió con la caída del imperio y no ha sido restituida por completo hasta hoy. La hidráulica minoica desapareció con la erupción del volcán de Santorini. El arte nabateo de esculpir la roca terminó cuando las rutas comerciales se desplazaron y Petra quedó vacía. Estamos acostumbrados a pensar que el progreso es una línea recta que va de lo simple a lo complejo, de las cavernas a los rascacielos. Estos 7 lugares demuestran que la línea del progreso siempre fue quebrada, con cimas que todavía no podemos igualar, y hundimientos que duraron siglos. Tal vez el gran error de los libros de texto no es que mientan, sino que dibujan un camino llano donde en realidad había un sendero de montaña con precipicios. Y si el conocimiento muere realmente con las civilizaciones, entonces cada uno de estos 7 lugares no es solo un destino turístico. Es una advertencia. Una advertencia de que incluso la tecnología más perfecta es inútil si no hay quien la transmita a la siguiente generación. ¿En qué año naciste y de qué país eres? Escríbelo en los comentarios. Me interesa saber de dónde vienen quienes llegan hasta el final. No sabemos qué conocimientos perderemos mañana, ni cuántos siglos tardará la humanidad en redescubrirlos. Pero algo sí podemos decir con certeza: quien hoy se ríe de los primitivos antepasados, simplemente nunca ha estado bajo la cúpula del Panteón ni ha tocado las paredes de Lalibela.